Ok, comenzamos entonces con el próximo curso, el cual vamos a ver tecnicismos y algunos fenómenos que ocurren durante el incendio y antes del incendio. ¿Qué es lo que sucede? Existen diferentes fenómenos que se van a dar. Por ejemplo, uno de ellos sería el punto de inflamabilidad. ¿Qué es el punto de inflamabilidad? Es la temperatura mínima a la cual un material combustible o inflamable comienzan a desprender vapores para poderse inflamar. Sí, ahorita lo vamos a entender más claro. Te voy a poner ejemplos para que lo entiendas mejor. Y es la parte más importante porque dependiendo de la temperatura que exista en un incendio o el calor que se está haciendo dentro de un incendio, el punto de inflamabilidad de los materiales puede comenzar. Esto puede comenzar a desprender vapores y entonces se puede producir el incendio o un flashover dentro de un incendio. Lo que tenemos que entender muy bien es que el punto de inflamabilidad es la temperatura a la cual el combustible va a empezar a desprender vapores, ¿sí? Recuerden que lo que se queman los materiales no es el sólido en sí, sino los vapores que se desprenden. En la gasolina no es el líquido, la gasolina que se enciende, sino el vapor de gasolina, ¿sí? Y esto lo vemos muy claro si ustedes encienden un cerillo y lo meten al líquido de la gasolina directamente, el cerillo se va a apagar. Si ustedes lo ponen en los vapores y la concentración de vapores son suficientemente ricas junto con oxígeno, entonces se va a encender. Y luego existe otro que se le llama el punto de autoignición, el cual es una temperatura a la cual el material combustible va a arder sin necesidad de que exista una fuente de calor o una flama directa. Existe también lo que se le llama límites de inflamabilidad, ¿sí? Necesitamos entender el término inflamabilidad. Existe una confusión en donde la gente piensa que la inflamabilidad es algo que no se inflama o que no se quema, que son materiales que no se queman y que se llama flamabilidad. Eso está mal. Existe un solo término que se llama inflamabilidad. Todo lo que es inflamable es combustible o se va a quemar, ¿sí? ¿Por qué está confundido este término? Porque en inglés se dice flamable, se los voy a escribir aquí, ¿sí? En inglés se dice flammable, que ese es el término, que vendrá siendo lo mismo que en español, que inflamable. Entonces la gente confunde estos dos términos con que flamable es lo que se quema e inflamable es lo que no se quema. Flamable es flammable o flamable es en inglés e inflamable es en español. Ambas palabras están bien y ambas palabras hablan del que el material se va a quemar, ¿sí? Vamos a ver primero, antes de entrar en el límite de inflamabilidad, vamos a ver primero unos videos para que ustedes puedan ver lo que es eh, lo inflamable o el punto de inflamabilidad. Aquí estamos viendo en este video cómo empieza a desprender vapores el plástico debido al calentamiento. A esto se le llama la inflamabilidad del plástico, o sea, es decir, llegó una temperatura tal que el plástico se calentó tanto que empezó a emanar vapores, empieza a emanar vapores todo el plástico derretido, ¿sí? Está inflamándose, o sea, es decir, está emanando vapores y va a llegar un momento en que va a llegar a su temperatura de autoignición, el humo, o va a llegar a una fuente de ignición como una flama, ¿sí? Y va a encender por completo. ¿Qué es lo que se enciende? No es el cable lo que se está encendiendo, sino los vapores que están desprendiendo el cable, ¿sí? Se fijan, aquí se prenden los vapores y es cuando llega a producirse el incendio. Vamos a ver también otro video. En este video vemos en una freidora cómo ya está su límite de inflamabilidad del aceite, ¿sí? Entonces ya está emanando vapores. Va a llegar un momento en que la temperatura de autoignición va a llegar, que la del aceite es aproximadamente, el aceite vegetal es aproximadamente 280 grados centígrados. Entonces la temperatura del aceite se va a elevar a 280 grados centígrados y se va a empezar a quemar por sí solo, sin necesidad de que le apliquemos una flama directa o con un encendedor o un cerillo, sino que simplemente es tanta la temperatura que se enciende por sí solo, ¿sí? Eso se le llama temperatura de autoignición y cuando empieza a emanar vapores, recuerden que se llama temperatura de inflamabilidad, ¿sí? Y una vez entendido esto, necesitamos saber que existen límites de inflamabilidad. Se le llama límite inferior de inflamabilidad o de explosividad
y límite superior de inflamabilidad o de explosividad. Aquí en esta imagen vemos estos límites, ¿sí? Si ustedes se fijan muy a la izquierda, ¿sí? Estamos viendo que es 0% inflamable. ¿Por qué 0% inflamable? O sea, es decir, que no se va a quemar. ¿Por qué? Porque existe el 100% de oxígeno. Entonces es demasiado rico en oxígeno. Entonces esto no va a encender. O sea, esta sustancia o químico o líquido o combustible no va a encender, ¿sí? Y aquí a la derecha vemos que es 100% el combustible, o sea, supongamos que está completamente lleno el cuarto de vapores de gasolina, completamente y existe el 0% de oxígeno. Entonces, como no hay la suficiente combinación entre oxígeno y combustible o vapores, no se va a quemar, ¿sí? La mezcla para que esté rica y para que se cree un incendio debe de estar en medio de lo que le vendríamos llamando una gama de inflamabilidad, ¿sí? O sea, es decir, debe estar exactamente aquí. Aquí lo vemos en esta gráfica que está abajo. Para que se llegue a encender un químico, un líquido o un combustible, debe de estar aquí en medio. Si está muchos vapores, ¿sí? O si hay mucho combustible, no se va a encender. Y si hay muy pocos combustibles, no se va a encender. O sea, si hay muy poco vapor o combustible, no se va a encender. Se lo voy a poner bien claro y para que lo entiendan muy bien. Nosotros en el carburador de nuestro vehículo, ¿sí? Tenemos lo que se le llama el carburador, ¿sí? Y el cual, si tú tienes en el carburador muy poco combustible y demasiado oxígeno, entonces el carburador o el vehículo no va a encender. ¿Sí? Supongamos que yo estoy tratando de encender mi carro y no tengo gasolina, entonces no va a encender el vehículo. ¿Por qué? Porque es demasiado pobre el combustible que existe, o sea, es muy poquito y es mucho el oxígeno que existe dentro del carburador. En cambio, si existe más combustible que oxígeno, tampoco va a encender, que es lo que le llamamos que se ahogó el carro, ¿sí? Que tú le estás bombeando, el carburador se llena de combustible y entonces como hay más combustible que oxígeno, entonces no se va a encender, ¿sí? Tiene que haber la cantidad exacta de combustible y de oxígeno para que se lleve a cabo el incendio o el fuego, ¿sí? Por eso cuando lo llevamos a afinación el carburador, le tienen que mover las espreas para que entre exactamente la misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de combustible, la mezcla sea rica y entonces se lleva a cabo el incendio, ¿sí? También tenemos un fenómeno que se le llama el peso específico. El peso específico es en relación al agua, ¿sí? Todo aquel combustible sólido o líquido que sea menor a 1 quiere decir que va a flotar en el agua, y todo aquello que sea más pesado o mayor a 1 quiere decir que es más pesado que el agua y se va a hundir. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina tenemos que tiene un peso específico de 0.8, o sea, es decir, menor que 1, entonces la gasolina va a flotar en el agua. Por eso, si tú llegas a un incendio de gasolina que está derramado y tú le echas agua, lo único que va a pasar es que vas a esparcir el incendio. ¿Por qué? Porque la gasolina se va a ir para arriba y se va a seguir quemando. Lo que tienes que hacer es utilizar espuma, utilizar arena. ¿Para qué? Para quitar el incendio y sofocar, quitar el oxígeno que existe. Y luego tenemos lo que es la densidad específica, que vendrá siendo lo mismo, pero en vez del agua va a ser con el aire, ¿sí? Tenemos diferentes vapores o diferentes gases. Si es mayor a 1 es más pesado que el aire, y si es menor a 1 es más ligero que el aire. Entonces ponemos un ejemplo por lo que vendría siendo los vapores de la gasolina. Tiene una densidad específica de 3.4, es decir, es más pesado que el aire. Entonces los vapores de gasolina van a tender a irse al suelo, por lo cual es muy peligroso cuando están cargando gasolina, que si tienen el vehículo encendido, puede llegar a tocar el escape, el líquido o la gasolina. Y si existen los límites de inflamabilidad exactamente con la concentración exacta de vapores y de oxígeno, y hay una chispa o hay la temperatura de autoignición, se puede encender la gasolina por sí solo, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos lo que vendría siendo el gas LP, que vendría siendo una densidad de 2.01, o sea, es decir, más pesado que el aire. Y a ustedes, los que les haya tocado ir a alguna fuga de gas LP, se ve una nube blanca a ras de piso. Entonces, ¿por qué? Porque es más pesado que el aire, ¿sí? Entonces, se va a ir hacia abajo y es más probable que ese gas se vaya caminando o se vaya a las nubes
hacia lo que vendría siendo el piloto del boiler y pueda producirse una explosión. Por eso en fugas grandes de gas LP es más peligroso y es más difícil de poder ventilar un espacio cerrado con una fuga de gas LP. En el caso del el gas natural es más ligero que el aire, entonces es más fácil el poder ventilar una estructura que tiene en su interior una fuga de de gas natural, perdón. Aquí vemos ya los tecnicismos que estuvimos viendo ahorita, ya lo vemos aplicado en diferentes sustancias, ¿sí? Por ejemplo, en lo que vendría siendo el gas natural, tiene un punto de inflamabilidad de menos 222 grados centígrados. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el gas natural se va a empezar a emanar gases a menos 22 grados centígrados, es decir, puede encenderse a menos 222 grados centígrados. No quiere decir que se va a encender, quiere decir que va a empezar a emanar vapores. Su temperatura de autoignición es de 650 grados centígrados, o sea, es decir, si llevamos el gas natural a 650 grados centígrados, se va a encender por sí solo, ¿sí? La densidad de vapor es más ligero que el aire y densidad de líquido es más ligero que el agua, ¿sí? Tenemos también el gas LP, aquí tenemos sus datos. Tenemos, por ejemplo, la gasolina sin plomo. La gasolina sin plomo tiene un punto de inflamabilidad de menos 43 grados centígrados. O sea, quiere decir que a menos 43 grados centígrados la gasolina todavía sigue emanando vapores. Por eso es muy explosiva la gasolina y los vapores inmediatamente en cuanto tocan la superficie inmediatamente empiezan a emanarse, sobre todo si están a temperatura ambiente, ¿no? Su temperatura de autoignición es de 280 grados centígrados. ¿De qué me sirve saber esto? Si ustedes se han fijado, cuando estás cargando gasolina, no sé si ustedes se han fijado que el tanque de la gasolina está del otro lado que el escape. ¿Por qué? Porque si el escape estuviera debajo del tanque de la gasolina, es más probable que se producieran incendios por el líquido de la gasolina o por los vapores. ¿Qué es lo que pasa? Que el escape de nuestro vehículo puede llegar a las temperaturas de 350 hasta 400 grados centígrados. Hay muchas variables, depende del motor, depende de la distancia, depende de la temperatura ambiente, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que si cae gasolina en nuestro escape, ¿sí? Como el escape está a 350 grados centígrados y la temperatura de autoignición de la gasolina es de 280 grados centígrados, entonces puede llegar a producirse un incendio. No quiere decir que cada vez que yo le eche gasolina al escape se va a encender. ¿Por qué no puede encenderse? Porque a lo mejor hay demasiado oxígeno, porque a lo mejor falta combustible. ¿Por qué? Porque los límites de inflamabilidad no están exactamente en su punto, ¿sí? Entonces por eso a lo mejor no se puede encender, pero puede llegar a encenderse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es de 3 a 4 veces más pesado que el aire, o sea, es decir, se va a ir los vapores hacia abajo, hacia el suelo, y es mucho más ligero que el agua, o sea, es decir, va a estar por arriba del agua. Aquí tenemos que el diésel tiene un punto de inflamabilidad de 52 grados centígrados, por eso el diésel es más burro para encender. Incluso los vehículos que utilizan diésel, muchos de los motores traen un precalentador, o sea, es decir, precalientan el diésel para que empiece a emanar vapores y que a la hora que llegue a la cámara de combustión ya lleguen los vapores del diésel y se pueda encender, ¿sí? Entonces, imagínense, el diésel tú lo tienes que llevar a 52 grados centígrados para que empiece a emanar vapores y para que se pueda encender. No sé si a ustedes les ha tocado hacer algunas prácticas con diésel, tú incluso le pones un encendedor en el diésel y no enciende, se batalla para encender, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesita mucha temperatura para empezar a emanar vapores. Su temperatura de autoignición es de 250 grados centígrados y así podemos ver muchos combustibles. Si tú tienes la duda de algún combustible que quieras ver o, o alguna pintura, algún líquido, algún gas que quieras ver sus temperaturas de autoignición y sus hojas de datos de seguridad, lo que puedes hacer es ir a Google. En Google pones, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de la gasolina, ¿sí? Y aquí mismo te aparecen las hojas de datos de seguridad, por ejemplo aquí está Pemex, damos clic y aquí te aparece toda la ficha técnica de la gasolina, que esto lo vamos a ver también después para enseñarles cómo utilizar exactamente las hojas de datos de seguridad y cómo aprender el rombo de seguridad y varias cosas. Aquí únicamente nos vamos a ir directamente a lo que vendría siendo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, temperatura de ebullición no aplica, temperatura de inflamación, que es lo que estábamos viendo, inferior a 0 grados centígrados, ¿sí?
Algunos te manejan 0 grados centígrados, otros, pero la mayoría te manejan -43 grados centígrados. Temperatura de autoignición 250 grados centígrados aproximadamente, ¿sí? Algunos te manejan 250, otros te manejan 280 grados centígrados. Densidad relativa de vapor con el aire de 3 a 4, es decir, es más pesado que el aire, ¿sí? Y aquí podemos ver todo, ¿no? Y luego ya vemos todo lo que es, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de para primeros auxilios, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden buscar cualquier material buscando las hojas de datos de seguridad de lo que ustedes quieran y te va a aparecer inmediatamente. Ok, entonces cualquier duda que tengan me la pueden dejar aquí en los comentarios y espero este curso les haya servido y poco a poco, como les digo, vamos a ir avanzando un poco más en los cursos, en lo teórico, en lo práctico. Y si te gustó el video, ayúdame a recomendar, ayúdame a compartir el video en tus grupos de Facebook para que todos los bomberos poco a poco vayan conociendo más, se van haciendo más profesionales y de esto se tratan estos videos, que todos estemos en una misma sintonía y que aquellos que no tengan acceso a educación bomberil la tengan mediante estos videos. Gracias y te espero en el próximo video.